La Atalaya. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 18 al 24 de noviembre. Queremos saber tu opinión, así que deja tu comentario, comparte el vídeo por WhatsApp, y dale like. Párrafos 1 y 2. Pregunta A. ¿Cómo estaban las cosas en Judea cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los Hebreos? Sin embargo, alrededor del año 61, los cristianos estaban viviendo un momento de cierta paz, al menos en comparación con lo que estaba a punto de suceder. Durante ese periodo recibieron una carta inspirada del apóstol Pablo, una carta que resultaría ser muy oportuna. Pregunta B. ¿Por qué llegó justo en el mejor momento esa carta inspirada? La carta a los hebreos llegó justo en el mejor momento, porque la paz de la que disfrutaban tenía los días contados. Pablo les dio consejos prácticos a los cristianos que los ayudarían a aguantar lo que les venía encima. Párrafo 3. Pregunta. ¿Por qué hacemos bien en analizar la carta a los Hebreos hoy en día? Nosotros estamos a punto de enfrentar una tribulación mucho mayor de la que enfrentaron los cristianos de origen hebreo. Párrafo 4. Pregunta. ¿Qué retos tuvieron que afrontar los cristianos de origen judío? Tenían normas sobre los alimentos, sobre la circuncisión y sobre cómo tratar a las personas de otras naciones. Por otro lado, desde que Jesús murió, Jehová ya no aceptaba los sacrificios que se ofrecieran en el templo. Párrafo 5. Pregunta. ¿A qué dos grupos se enfrentaron aquellos cristianos? Por una parte estaban los líderes religiosos judíos que los consideraban apóstatas. Por otra parte, había algunos que decían ser cristianos, pero que insistían en que se siguieran ciertas normas de la ley de Moisés, quizás para evitar la persecución. Párrafo 6. Pregunta. ¿A qué animó Pablo a los hebreos? En su carta, Pablo animó a los hebreos a profundizar en la palabra de Dios. Párrafo 7. Pregunta. ¿A qué retos nos enfrentamos hoy en día? Hoy también hay personas que esparcen información o ideas que van en contra de las normas justas de Jehová y se oponen a nosotros. Muchos nos acusan de ser intolerantes y crueles, porque seguimos las normas de la Biblia sobre la moralidad. Párrafo 8. Pregunta. ¿Cómo podemos avanzar hacia la madurez espiritual? Profundizando nuestro conocimiento de la verdad y esforzándonos por pensar como Jehová. Párrafo 9. Pregunta. ¿Por qué necesitaban tener una fe fuerte los cristianos? Aquellos cristianos necesitarían tener una fe fuerte para sobrevivir a lo que pronto ocurriría en Judea. Párrafo 10. Pregunta. ¿Qué harían los cristianos que tuvieran una fe fuerte? Es probable que los hermanos responsables les dieran a todos instrucciones concretas sobre cuándo huir y cómo hacerlo. Párrafo 11. Pregunta. ¿Por qué necesitamos tener una fe fuerte? Vivimos en una época en la que la mayoría de las personas no creen que el fin de este sistema se acerca y hasta se burlan de nosotros por creer en ello. Además, aunque la Biblia da algunos detalles sobre lo que pasará durante la gran tribulación, hay muchas cosas que no sabemos. Párrafo 12. Pregunta. ¿Qué nos ayudará a sobrevivir a la gran tribulación? Tal como los cristianos de origen hebreo probablemente recibieron instrucciones cuando llegaron los romanos, nosotros tal vez recibamos instrucciones específicas que nos salven la vida cuando comience la gran tribulación. Párrafo 13. Pregunta. ¿Por qué era muy oportuno el consejo de Hebreos 13:5? Mientras los cristianos de origen hebreo esperaban la señal para huir, tenían que llevar una vida sencilla y evitar el amor al dinero. Párrafo 14. Pregunta. ¿Qué tipo de decisiones tomaremos si tenemos una fe fuerte? Eso incluye resistir la tentación de meternos en deudas innecesarias.
o de enredarnos atendiendo tantas cosas materiales que ya no nos quede tiempo para nada más. También debemos tener mucho cuidado de no apegarnos demasiado a lo que poseemos. Párrafo 15. Pregunta: ¿por qué era tan importante que los cristianos tuvieran aguante? A medida que la situación en Judea se fuera poniendo cada vez más fea, los cristianos tendrían que aguantar pruebas de fe. Aunque en el pasado algunos habían soportado persecución, muchos habían aceptado la verdad durante un periodo de cierta paz. Párrafo 16. Pregunta: ¿cómo nos ayuda la carta a los Hebreos a ver la persecución desde la perspectiva correcta? Pablo sabía que tenían que ver las pruebas desde la perspectiva correcta. Por eso les explicó que Dios puede permitir que alguien pase por dificultades para ayudarlo a ser un mejor cristiano. Párrafo 17. Pregunta: ¿qué sabía Pablo sobre aguantar la persecución? Por un lado, en el pasado él había perseguido a los cristianos, así que sabía muy bien a lo que se enfrentaban. Por otro, él tenía experiencia aguantando persecución, porque después de hacerse cristiano lo habían atacado de muchas maneras. Párrafo 18. Pregunta: ¿qué debemos tener claro y qué debemos hacer desde ahora? Debemos confiar completamente en Jehová y estar seguros de que Él nos ayudará a aguantar, venga lo que venga. Párrafo 19. Pregunta: ¿qué cosas podemos hacer para prepararnos para la gran tribulación? Pablo los animó a aumentar su conocimiento y entendimiento de las Escrituras. De esa manera, estarían listos para identificar y rechazar las enseñanzas que podrían debilitar su fe. También les dijo que fortalecieran su fe para que obedecieran sin dudar las instrucciones de Jesús y de los que dirigían la congregación. Y les mostró que se les haría más fácil aguantar si veían las pruebas desde la perspectiva correcta, es decir, si las veían como oportunidades que su Padre amoroso les daba para mejorar como cristianos. ¿Qué respondería? ¿Qué nos ayudará a avanzar hacia la madurez? ¿Por qué necesitamos tener una fe fuerte? ¿Por qué es importante que tengamos aguante?